Seguimos entonces con nuestro trabajo el día de hoy. Entonces colocamos, continúa, desarrollo, problema. El problema era el número 12, ¿verdad? Del problema 12. Entonces tenemos que trabajar con el literal D, que se refería al cálculo de la aceleración normal y tangencial a los 1,2 segundos. Así estaba planteado el problema. Muy bien. Recordamos que esto se refiere al tiro parabólico. A ver, recordamos. Vamos a suponer que este es la línea de tierra horizontal y aquí tenemos un tiro parabólico, ¿verdad? Que se refería al problema 12. Un tiro que primero es hacia arriba y luego retorna al suelo, formando una parábola, una trayectoria parabólica. ¿Correcto? Entonces, si tenemos en esta parte clara la película, recuerde que al inicio fue lanzado con cierta velocidad inicial. Esto, así lo teníamos. Esto era una velocidad inicial de lanzamiento y había un ángulo que formaba ese vector. Este ángulo, el ángulo teta, ¿verdad? Y vamos a suponer que tenemos nuestro proyectil ubicado en algún momento, cuando transcurre un tiempo, en este punto aquí. Entonces, el proyectil entonces está en ese punto, consecuentemente, tiene una altura que le llamamos y ha recorrido una distancia horizontal, más o menos por aquí, desde el inicio, que le llamamos X. Entonces tenemos lo siguiente. Esta es una distancia horizontal y aquí tenemos una distancia vertical que le llamamos Y. Bien, pero en este punto habíamos calculado en el literal C un vector horizontal y un vector vertical, un poco más pequeño. En todo caso, al nosotros dibujar esto, encontramos que hay que calcular la velocidad resultante. Y para eso, pues, construimos un paralelogramo con los dos vectores. Y allí se determinó la velocidad resultante, que más o menos es así. Entonces tendríamos lo siguiente, esos detalles que ya habíamos visto. Esta es la velocidad horizontal. El otro vector es la velocidad vertical, Vy, y este es la velocidad resultante que habíamos puesto Vr.
Correcto. Este ángulo que forma el vector vertical con la resultante, a este ángulo le vamos a llamar ángulo phi. Se escribe más o menos así, o se traza así. Es como una O con una línea que lo cruza. Cristian León, algo le pasó. El internet. Bueno, eso es para recordar, ¿verdad? Ahora, nos están pidiendo la aceleración normal y tangencial. Para tener esto una relación, voy a graficar nuevamente al lado lo que corresponde a la aceleración. Entonces, vuelvo a hacer el trabajo de la línea horizontal, que es la del terreno, y luego dibujo la trayectoria parabólica. Nuevamente, o sea que tenemos ahí la explicación detallada de lo que está ocurriendo. Entonces volvemos otra vez a hacer la figura para saber qué es lo que nos están pidiendo. Ya habíamos calculado X, habíamos calculado Y y la velocidad, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa ahora. Entonces, volvemos a considerar este punto de aquí y allí vamos a tener primero la gravedad. Este es el vector gravedad o aceleración de la gravedad. Y luego tenemos dos vectores que resultan de la descomposición de este vector de gravedad. Entonces habrá un vector que sigue casi la línea de la trayectoria, más o menos por ahí, y otro que es perpendicular y que se dirige hacia el centro de la curva, de tal manera que con el vector que sigue la línea de la trayectoria, ese le llamamos aceleración tangencial, y al otro aceleración normal. Entonces, a este de aquí le llamamos aceleración tangencial, es tangente a la curva, y este de acá le llamamos aceleración normal. Recuerde que este vector que es vertical es el vector gravedad, que se dirige hacia la Tierra. Si usted construye un paralelogramo, va a encontrar que con la gravedad forma el ya famoso paralelogramo. ¿Sí? Y entonces va a tener lo siguiente, que este ángulo de aquí, que forma la aceleración tangencial con la gravedad, este ángulo que estoy marcando, que se llama phi, es el mismo que se marca en la descomposición de las velocidades. Entonces, para tener clara la situación, recuerde que estoy comparando las dos figuras, ¿no? Este es velocidad inicial. Recuerde, este es velocidad inicial. Y en cambio el ángulo de aquí es el ángulo teta, que es diferente al ángulo que yo considero como phi. Entonces, phi tiene una línea que la diagonal, que la cruza, que teta en cambio no. Entonces son ángulos distintos. Bueno, eso es en forma gráfica para entender dónde está la aceleración tangencial y dónde está la aceleración normal. Es lo que me están pidiendo. Muy bien. Vamos ahora sí a establecer los cálculos. Para establecer los cálculos, primero debo calcular el ángulo. Entonces, para el ángulo, yo trabajo con la primera figura y digo la tangente
la tangente del ángulo phi, que es así, es igual al valor absoluto de Bx, que es la velocidad horizontal, dividido para el valor absoluto de la By, que es la velocidad vertical. Si se reemplaza, se obtiene Bx, que ya habíamos calculado, es 13 metros sobre segundo. 13 metros sobre segundo. Valor absoluto son dos líneas verticales que la encierran. Dividido para By, que habíamos calculado, era 4,26 metros sobre segundos. Ok. Entonces aquí ya se puede eliminar inclusive las unidades y me va a quedar solo números. La cantidad positiva de 3,051 64,3 aproximadamente. Ya. Entonces, eso me permite hacer cálculo del ángulo, ¿no? Entonces voy a pasar a otra pizarra por asunto de espacio y decir que el ángulo, en este caso phi, es igual a la tangente a la menos 1 de ese valor de 3,051 64,3. Entonces, si usa la calculadora, este ángulo phi es igual a 71,86 grados aproximadamente. Ya, este es el ángulo phi, que en la gráfica ya lo ubicamos donde está. Ahora, cálculos en forma escalar, voy a poner aquí en forma escalar porque después usted no sabe por qué se hace esto. En forma escalar. O sea, no trabajo con vectores, solo con valores numéricos. En forma escalar. La aceleración tangencial viene a ser igual al valor de la gravedad por el coseno del ángulo phi. Es decir, 9,8 metros sobre segundos cuadrados por el coseno del ángulo de 71,86 grados. Por lo tanto, si hago uso de la calculadora, la aceleración tangencial, esto va a ser igual a 3,051 metros sobre segundos cuadrados. Esta vendría a ser la aceleración tangencial.
Ahora, la aceleración normal, AN, aceleración normal, en cambio es G, que es la gravedad, por el seno del ángulo phi. O sea, aceleración normal igual a 9,8 metros sobre segundos cuadrados por el seno de 71,86 grados. Aquí, al hacer uso de la calculadora, pues encuentro la respuesta de aceleración normal. Y esto equivale a 9,31 metros sobre segundos cuadrados. Bien. Ahí tengo dos respuestas calculadas, pero en forma escalar. La aceleración tangencial y la aceleración normal. Bien, para los que están siguiendo el texto, allí también hay un problema desarrollado parecido, pero también lo enfocan en forma vectorial. Entonces, a este mismo problema lo voy a resolver para ajustarme al texto en forma vectorial, pero lo vamos a dejar esa parte para explicarlo en la siguiente clase, porque es un poquito largo. En todo caso, tenemos ya la respuesta de aceleración tangencial y aceleración normal, que lo hemos hecho en forma escalar. Pero también hay la otra forma, que es la forma vectorial, que lo voy a resolver para que tengan como ejemplo o como modelo de este tipo de problemas, ¿no? Entonces guardamos y dejamos por ahí por asunto del tiempo.